Salto en Internet. Y voy a hablar de la segunda actividad y ahorita, para ustedes, aprendices que nos están escuchando, yo, eh, cuando inicié la grabación, tuve un salto de Internet y empecé a grabar al inicio y después ya no. Entonces, voy a hablar de la segunda actividad a realizar en esta guía de aprendizaje. Seguido a ello, voy a dejar la explicación de la realización de la actividad con un video hecho por un compañero que obviamente explica de forma bastante sucinta, pero concreta, cómo debemos realizar la actividad que hace referencia a la creación de los objetos de la base de datos a través de una sentencia, que es una sentencia JSON. ¿Listo? Entonces, hola Daniel, dime. Estoy de ¿Aló? Daniel, dime, que es que estoy bastante inestable, que está cayendo un lapo de agua donde yo vivo impresionante. Dime, Profesor, qué dime. pena, ¿los JSON serían básicamente listas para bases de datos o tendrían otra utilidad y aplicación? No, para bases de datos se utilizan frecuentemente, pero también tienen sus utilidades en otro sentido. ¿Listo? Entonces, vamos a aprovechar que me preocupa, pues, porque está cayendo aquí en Pereira un diluvio, pues, universal, que no vamos a quedar, pues, energía, que generemos otra cosa peor. Entonces, vamos a hablar de la segunda actividad, que es el prototipado. Y en ese prototipado, pues me gusta mucho hacer la semejanza con los carros de Fórmula 1. Antes de que las pruebas que se generan en los carros de Fórmula 1, los ingenieros de desarrollo y los mecánicos hacen un prototipo del vehículo que se va a pasar al piloto para que empiece a generar los valores y esa minería de datos que con el grupo que hace parte de esa escudería X va a tomar y va a hacer capturas en cuanto pues, a la telemetría, en la velocidad en las curvas, en la frenada, en las rectas, bueno, tantas cosas que se tienen en cuenta dentro de un carro de Fórmula 1. Entonces, pues la actividad hace referencia a seleccionar herramientas de prototipado, donde pruebe esas funcionalidades de la herramienta a partir de la creación de una interfaz con los criterios que ustedes quieran utilizar. Es una actividad abierta, o sea, me gustaría que van allá a volar su imaginación con respecto a ese prototipado, que ustedes se vuelvan dinámicos en ese sentido y con el ejemplo de Fórmula 1 pues pongan a volar esa imaginación en algo pequeño, pero que esa interfaz nos genere, y ahorita les voy a mostrar unas herramientas importantes de prototipo y les voy a dejar la paginita donde se pueden encontrar, es que también la tengo en la presentación, pero es importante que ustedes pues pongan a volar esa imaginación, que es lo que nosotros pretendemos acá. Como han visto, nosotros no encasillamos a nadie, solamente es que ustedes liberen ese conocimiento tan bueno que tienen y lo saquen a flote y fluya dentro de estas tecnologías. ¿Estamos? Entonces, y les voy a mirar, vamos a mirar dos slides que tengo aquí pequeñitos, donde hablamos de prototipo. Y en ese sentido, pues, miremos qué es el prototipado. Los prototipos de software son implementaciones realizadas con técnicas de programación. Obviamente, cuando nosotros miramos esas técnicas de programación, por lo que establecemos es la reproducción y el funcionamiento de ese desarrollo, las funcionalidades, mirar los aspectos, hacer pruebas ácidas, ¿cierto? Determinar si ese lenguaje es el necesario, el que estamos realizando, y es funcional y práctico para esa concatenación de información que nosotros estamos realizando. Allí va de la mano también esa técnica de programación. Y ahí es donde ustedes ponen en juego sus habilidades en cuanto al desarrollo.
Entonces, ustedes le hacen esa prueba, ustedes miran funcionalidades, ustedes miran funcionalidades, ustedes les generan errores, ustedes se generan hipótesis, ustedes miran escenarios, ¿sí? Escenarios negativos, escenarios pesimistas, donde ese prototipado entre en juego y genere una revolución interna de mi desarrollo para que me muestre a ver cómo reacciona, ¿sí? A veces ese prototipado no es recomendarle hacerlo al inicio, ¿sí? Sino dentro de uno de los momentos importantes dentro de nuestro desarrollo, pero no es el inicial. Y allí me gustaría que alguien me dijera cuáles son las etapas iniciales del ciclo de vida del desarrollo. Yo las he repetido varias veces, varias veces. ¿Cuáles son, mis queridos tecnólogos? ¿Quién me dice? ¿Mm? Bueno, el silencio es porque sabemos mucho, se nos olvidó. Planificación, análisis, diseño, desarrollo, pruebas, lanzamiento y mantenimiento. Entonces, a ustedes jamás se les puede olvidar, pero jamás de los jamás. Si ustedes van a realizar un desarrollo, si ustedes van a generar una propuesta, si ustedes van a ir a una empresa y van a estipular un desarrollo, yo no voy a decirle, sí, listo, fulano de tal, yo sí lo voy a hacer en Python, yo sí lo voy a hacer en Delphi, yo sí lo... No, venga, y antes de eso, ¿eso con qué se come? ¿Sí? ¿Cómo, cómo voy a analizar lo que está sucediendo? ¿Cierto? ¿Cómo voy a planear para diseñar? ¿Cómo voy a planear para hacer un análisis? ¿Cómo voy a hacer las pruebas que estamos hablando ahorita? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a poner en marcha? ¿Y cómo voy a mirar los errores dentro de la marcha? ¿Cómo voy a actualizar las versiones? ¿Sí? Ahí es donde ustedes tienen que estar jugando en ese sentido, ¿no? Si recuerdan una actividad por acá que hablamos del desarrollo del proyecto de software, sí, y hablamos de eso, de listar los requerimientos, de mirar las versiones, de mostrar las especificaciones técnicas del proyecto. Todo esto se debe hacer para llegar aquí. Sin todo eso no tenemos un prototipo. ¿Listo? Entonces, ojo ahí. Normalmente se implementa un prototipo de software después de varias iteraciones de prototipado y evaluación, y se tiene la intención de empezar a ver realmente cómo responde el sistema. Ventajas. La semejanza de un prototipo de software con el sistema final es alta. O sea, cuando nosotros les decía, les colocaba el ejemplo del vehículo, del Fórmula 1. O sea, se supone que yo como ingeniero o nuestro grupo de ingenieros estamos de acuerdo a la petición del dueño de la marca que quiere un carro X con esto, con esto, con esto. Si yo ya lo pongo y ese prototipo lo vamos a ensayar es porque me estoy acercando a la petición final del usuario. ¿Listo? Estos prototipos son útiles para realizar las evaluaciones de métricas, ¿sí? Esas métricas de rendimiento, que son las que a nosotros nos muestran esos saltos y nos indican qué sucede en diferentes partes de ese sistema que ya está a punto de salir a producción. Y una cosa muy importante es que, y vuelvo y les digo, como el ejemplo del automóvil, es que ese usuario o ese conductor, al hablar del carro, tiene la sensación de estar trabajando, manejando un sistema real o un carro real, ¿vale? Inconvenientes, pues todo no está bien. Este método requiere habilidades de desarrollo de software. Obviamente eso ha disminuido con toda la vorágine de conocimientos y que tenemos y desarrollos y aplicaciones y métodos y fórmulas y estándares. Bueno, todo eso ha minorado pues que las habilidades, esas habilidades trunquen los prototipados, pero pues hace parte, ¿no? Eh, el método es rápido, pero consume mucho más tiempo que otros tipos de prototipos. Por ejemplo, cuando ya hablamos de prototipos es porque ya hemos maquetado, tenemos la estructura, hicimos las bases, pero funciona o no, lo veremos en el ensayo. ¿Listo? Se requieren mayores recursos, obviamente, en hardware y en software, debido pues a la inversión en cuanto a habilidades y tiempo necesarios. A veces cuando no funcionan y nos pasa en la vida real, si yo intento en los prototipos y esa vaina no me funcionó, pues lo mando a toda la porra.
tampoco debe ser así, pero pues suele suceder. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no subimos en las versiones del prototipo, sino que nos quedamos en esa preliminar. Entonces resulta que cuando nosotros quedamos en esa preliminar, nos vamos ya a campo en esa prueba de fuego y empezamos a encontrar inconvenientes que si se hubieran ensayado con el prototipo, pues nos hubiéramos dado cuenta, ¿cierto? Y ahí es donde pues, los directivos, los responsables cometen un error y es que piensan que está casi todo terminado. Pues porque muchas veces la premura hace que eso resulte de esa forma, pero pues lo que termina siendo ventaja al inicio termina siendo una desventaja al final, que es lo que hice en ese último comentario. Y ahí es donde, bueno, habría que pues, hacer una pausa en el camino y mirar cómo hacemos para que eso que esté sucediendo nos vaya a generar un impacto negativo dentro del proceso. Herramientas, vamos a ver si me deja llevar aquí, digámosle que omitir comprobación. Sí me deja llevar. Entonces, herramientas, prototipos en vía web o en la web, importantes, buenísimas. Este enlace se los voy a copiar, ¿cierto? InVision, sí, para que lo tengan presente, para que haga pruebas. Fácil de usar en la nube. Marvel, Sketch, sí. El Balsamic, buenísima esta herramienta. Entonces ahí ustedes pueden hacer pruebas. Photo.io, utiliza muchísimo. Origami, sí que es buenísima esa también. Sobre todo pues para los que tenemos Mac. ¿Listo? Y Framer, importante. Entonces, estas son diferentes herramientas de las más usadas, porque son 26, 29, que existen para que uno pueda interactuar, pero pues para en el diseño web, es lo que ahora digamos que es como esa punta del iceberg en la que todos trabajamos de acuerdo al dinamismo y pues porque obviamente en esos contenidos que se están lanzando cada minuto, pues obviamente lo hace más ágil en su forma de plasmarlo, en su forma de que ustedes, obviamente, siempre les he dicho que nosotros debemos ser muy visuales y que obviamente eso es lo que nos atrapa. Entonces, el tema vía web es importante. Por aquí alguien. Daniel, dime. Profesor, esas aplicaciones solo permiten ver cómo es la parte de diseño, o sea, cómo se ve la interfaz, o también permite interactuar entre, digamos, los botones y eso para ver la funcionalidad. Sí, también permite interactuar y es, como te digo, es muy, muy interesante porque te lleva a eso que tú quieres ver, ¿sí? De una forma, eso es lo que se llama en Marvel una maqueta interactiva. Entonces, Pues, permite y visualizar. adicional a eso, permite seleccionar, digamos, como si yo quisiera verlo en un Apple o, digamos, en una tableta y compagina eso, o solo es un monolito. Lo permite hacer el proto.io. Ese lo permite hacer porque, pues, obviamente, y el origami, sobre todo el origami, que se utiliza ambiente iOS. Igual, espérenme un segundo, se los voy a copiar aquí en el chat para que me dejen mostrarles esto último que les quiero mostrar y ya haremos ahí unos minuticos a preguntas para que eh, podamos ir a la sesión de ustedes y a otra que tengo yo por allí. Entonces, denme un segundo acá. Les quiero mostrar esto para que lo tengan muy presente. Dura 2 minutos, no dura más. Esto. Profesor, qué pena, uno ahí para montar la maqueta de uno que hace, solo monta el HTTP o si digamos uno ya lo tiene en un framework como Angular o Django, uno cómo hace para exportar eso allá.
Pues a ver, cuando nosotros hablamos de la herramienta interactiva, pues obviamente hay que primero registrarse, ¿cierto? Y pues, en este tipo de, porque esto es un blog, si lo visualizas, obviamente tiene su costo, ¿sí? No estuve visualizando y no he conocido el tema free, pero habría que tener un contacto con ellos para ver si de pronto en cloud puedes subir todo y desde allí empezar de forma interactiva esa prueba. ¿Sí me hago entender? Muchas gracias. Listo, dale. Entonces, a ver, les muestro aquí para que en 2 minutos vamos a entender mucho más de lo que es el prototipo. Construcción de prototipos. Un prototipo es una versión inicial de un sistema que permite probar conceptos, opciones de diseño, flujos y otros aspectos por medio de la interacción directa de los clientes o usuarios finales en las primeras etapas del proceso del software. Un prototipo puede ayudar en la obtención y validación de los requisitos del sistema, permite explorar soluciones y posibles interfaces de usuario y, finalmente, ayudan en el proceso de pruebas. Por medio de los prototipos, los clientes y usuarios finales tienen una idea más clara de cómo el sistema puede apoyar sus labores, puede generar nuevas ideas para los requerimientos e identificar fortalezas y debilidades de la forma en cómo, hasta el momento, se concibe cada requerimiento por parte de los desarrolladores. También, un prototipo puede revelar errores y omisiones en los requerimientos que no fueron detectados en el momento de la escritura de estos. Cuando se analizan los requerimientos escritos, no es fácil detallar problemas relacionados con las funcionalidades combinadas con otras en un sistema completo, por lo que los prototipos son ideales para encontrar elementos faltantes o sobrantes en las definiciones de los requerimientos. La construcción de prototipos para procesos de validación de requerimientos tiene los siguientes beneficios. Los prototipos son fácilmente modificables y prescindibles. El prototipado mejora la relación entre desarrolladores y usuarios. Puede proporcionar la prueba conceptual necesaria para la consolidación en el proceso. Pueden procurar una pronta preparación para los futuros usuarios del sistema. El prototipado puede evitar sorpresas desagradables al destacar los requerimientos incompletos o inconsistentes y la falta de funcionalidad. Puede reducir los malos entendidos entre desarrolladores y clientes. Puede reducir los costes de rediseño si los problemas se detectan pronto y cuando son fáciles de localizar. Resultará en un producto que se ajusta mejor a los requerimientos del usuario. El prototipado puede fortalecer la especificación de los requerimientos. Los usuarios entienden mejor los prototipos que las especificaciones de papel. Ese es el tema de prototipado. Entonces, en nuestra actividad, de acuerdo a ello, pues colóqueme porfa ejemplitos de cómo probar herramientas de prototipado y obviamente a través de una interfaz, agréguenle unos 2 o 3 elementos a esa interfaz y me toman el pantallazo y me lo pegan en un trabajito en Word. Nada más. Como vieron, el prototipado es digamos que es ese muro de contención para que cuando nuestro desarrollo salga al mercado no vaya a tener inconvenientes y obviamente esos retrasos y obviamente ese impacto negativo pues nos va a generar costos dentro de mi proceso de desarrollo. En mi caso, si yo soy desarrollador y me genera y tengo estos tipos de inconvenientes, pues va a ser retrasos en tiempo y obviamente, pues de acuerdo a mi grupo de trabajo, va a generar inconvenientes, pero al cliente obviamente va a ser mucho más costoso el impacto negativo para sí mismo. Eh,
Listo, ok. Ya voy, Edwin. Me están preguntando. La actividad de prototipado consiste en realizar lo siguiente. Ustedes deben, lo voy a leer específicamente, seleccionar y probar herramientas de prototipado donde pruebe las principales funcionalidades de la herramienta, ¿cierto? Vamos a buscar herramientas de prototipado. Ya les mostré 7. Hay muchísimas más. Pueden consultar las que quieran. ¿Listo? Y a través de esas herramientas de prototipado, probar las funcionalidades de esa herramienta en un ejemplo de creación de interfaz. Eumir me dijo que ya sabían ustedes crear una interfaz. Y a partir de esa interfaz, pues ustedes le hacen la prueba. Si ustedes tienen un desarrollo pequeño, si ustedes tienen de sus empresas tienen un desarrollo pequeño, pues escoger esas herramientas de prototipado y hacerle esa pequeña prueba a través de esas herramientas. ¿Sí me hizo entender? No, o sea, 1 o 2. Daniel me pregunta, ¿y cuántos dispositivos tenemos presentes? No, 1 o 2, no más. O sea, lo que necesitamos es visualizar en varias, ¿cierto? 1, 2 máximo, no necesitamos más, esa interacción con esas herramientas. Sí, sí, estoy cacharrear, pero mostrarme totalmente. Si estamos hablando, ese comentario de Viana es buenísimo. Si estamos hablando de ya bases de datos orientadas a objetos, obviamente la interfaz es gráfica. ¿Listo? Edwin. Listo, o sea, instructor, básicamente lo que tenemos que hacer es desde una herramienta, por ejemplo, tipo Balsamic. Balsamic, hasta donde yo recuerdo, no tiene posibilidad de exportar un HTML. Sería replicar básicamente el front que tenemos, Sí. pero no es necesario que tenga, que sea interactivo. Es decir, que si yo le doy clic un botón, no necesitamos que funcione. Ya solo serían los pantallazos. Correcto, Edwin. Ok. Gracias. Y Fabián, sí, correcto. Lo que tú acabas de decir es cierto. Fabián me dice, creamos un prototipo de acuerdo a cualquier idea que tengamos, que eso es lo que yo necesito, que ustedes pongan a volar ese cerebrito, que tengamos para principalmente probar las características del programa. Le toman el pantallazo, me lo pegan en Word o en PDF y me lo envían en los canales destinados dentro de la evidencia para que yo lo pueda calificar. ¿Listo? Mis queridos aprendices y a ustedes que están escuchando esta grabación también. Vale. Entonces vale, John, porque pues voy a despedir de ustedes, pero voy a dejar la secuencia de mi compañero que explica la actividad de la creación de objetos para que obviamente las personas que van a escuchar la grabación tengan también el compendio de la primera actividad. Si yo hablé de Fórmula 1. John, dime, para poder empezar a hacer la grabación. Dime. Buenas noches, referente a ese tema sobre los objetos JSON. Yo veo que el instructor utilizó un editor de código. Sí. ¿Podemos utilizar el Visual Studio Code para la creación de esto? Sí, señor. Él lo habló porque era más fácil, era más básico y era la forma de llegar desde la consola del equipo. Pero ustedes pueden utilizar la herramienta que quieran. Pues les digo, ustedes son los dueños de la creación de lo que aquí llevamos. Unos lo están haciendo de forma secuencial porque ya tienen este programa, otros porque tienen su proyecto, otros porque están encaminados al diseño, pero las herramientas que ustedes, y lo dije al inicio, las herramientas y va para ustedes aprendices que nos están escuchando, las herramientas que ustedes tengan, crean y manejen son utilizables aquí. O sea, Umir y yo estamos abiertos a ese tipo de conceptos. Entonces, no hay ningún inconveniente. Ok, gracias. Vale, pues. Sí, te puedes usar el IntelliID, también se puede utilizar. Bueno, entonces, les agradezco mucho. Vuelvo y les digo, me voy a despedir de ustedes para dejar la grabación de la primera actividad, para montar de nuevo el videito, dejarles aquí unas recomendaciones para que lo escuchen. Y pues les agradezco muchísimo su deferencia. Ahí me acompañaron durante este bendito aguacero que pensé que se iba a desbaratar esta casa, pero les agradezco mucho su paciencia.
¿Listo? Listo, instructor. Vale. Noches. Un abrazo para todos. Bendiciones. Bueno, un abrazo. Entonces ya saben que pueden ver la grabación. Entonces, aprendices, como les decía, pues al inicio tuvimos un inconveniente aquí, un salto de energía, y por ende, al hacer el bypass que tengo yo aquí controlado para poder tomar otra red de internet, no pudimos grabar en la primera sesión o la primera parte de esta sesión, donde hablábamos de una actividad que hace parte de esta secuencia. ¿Listo? Entonces, que hace parte de esta guía de aprendizaje. ¿Cómo se llama la actividad? Pues se denomina una creación de una base de datos. Estamos hablando de esa base de datos orientada a objetos. ¿Listo? En esa base de datos orientada a objetos, de lo que habla la actividad es que debemos de tener o crear unas sentencias a través de elementos importantes como es crear un objeto JSON. Y en esa creación del objeto JSON es muy importante que ustedes hayan leído el componente académico que está dentro de los materiales del curso que habla de base de datos en SQL. Y en ese NSQL, pues lo que ustedes quieren y deben verificar más bien es cómo llevar nosotros de la mano esa creación y esa formación orientada a objetos. Entonces, en ese comprendido, en esa visualización, pues encontramos material que a nosotros dentro del curso nos va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque la actividad lleva una secuencia y esa secuencia pues va de la mano con la actividad que vamos a desarrollar. Y en esa actividad que vamos a desarrollar, pues entonces vamos a crear, y aquí estoy compartiendo pantalla. Primero que todo, antes de crear, vamos a interiorizar los documentos que aparecen de base de datos en SQL. Entonces, cuando ustedes lean el material del curso y vean la actividad que vamos a desarrollar, pues se darán cuenta que va de forma secuencial lo que vamos a desarrollar. ¿En qué sentido? Pues porque obviamente aquí habla de una actividad donde nosotros vamos a hacer una sentencia JSON con las placas de un carro. Y vamos a crear a tener esas secuencias de la mano de las premisas que están dispuestas en el material del curso, que es lo que estamos visualizando en este momento. Entonces, cuando ya veamos esta información, vamos a ir de la mano con la actividad de realizar. La actividad de realizar habla, después de leer, como les decía, el material, y después de tener entendido qué es lo que vamos a realizar en el concepto de un trabajo, o sea, con las normas básicas de presentación, la portada, la introducción, objetivo, las sentencias, la creación de sentencias de colecciones, las consultas, inserciones en bases de datos no relacionales, que es lo que el foco que nosotros aquí estamos mirando, pues vamos a realizar una sentencia o vamos a crear una sentencia con un objeto JSON que modele los datos de un carro. Entonces, la placa, el número, la serie, el modelo, la marca, el kilometraje y el tipo. Después de esa sentencia, pues vamos a hacer otras 5 más, ¿cierto? Y las insertamos en esa colección primaria que ya realizamos. Después de ello, realizamos la sentencia para consultar los datos ingresados en la colección, actualizamos la colección, ¿cierto? Es algo sencillo, muy, muy práctico, y cogemos y mandamos esa información y la pegamos en el trabajito en Word que necesitamos. ¿Listo? Me preguntaba ahorita un compañero de ustedes que pues, si bajo la plataforma, la sintaxis, los elementos que quisieran utilizar de acuerdo al lenguaje o la plataforma que ustedes manejen, lo pueden hacer. No hay ningún inconveniente. Si no, entonces vamos a utilizar, de acuerdo al video, a los videos o al video que les voy a mostrar, las herramientas y los materiales
y quise utilizar este video de mi compañero, un compañero del SENA, que es buenísimo y es demasiado práctico y va de la mano con esta actividad que vamos a realizar. ¿Listo? Entonces voy aquí a dejar de compartir un momentico para mostrarles el video y que ustedes visualicen en el mismo qué y cómo se debe realizar la actividad. ¿Listo? Entonces, vamos a ello. Voy a compartir. Y consultar, podemos nosotros hacer una pequeña demostración acerca de esta evidencia. Importante que puedan ustedes revisar el material de formación, base de datos no SQL, que allí también hay ejemplos de lo que les he venido explicando: crear bases de datos, comando de selección, cómo debe estar estructurado en este caso un documento, cómo podemos insertar un documento, etcétera. Aquí para buscar, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a centrarnos en esta evidencia, la cual nos dice que debemos nosotros realizar una sentencia para crear un objeto JSON que modele los datos de un carro. Recuerden que lo que hemos estado nosotros haciendo desde dentro de la consola es creando documentos, en este caso dentro de una colección. Si ustedes dan clic hacia arriba, vamos a poder encontrar con estos comandos de aquí, que si ustedes analizan, esto de aquí que estoy seleccionando es un documento JSON. Esto es un documento JSON. Y lo que nos dice que debemos crear un documento JSON que tenga placa, número de serie, modelo, marca, kilometraje y tipo. Entonces, ¿cómo lo puede hacer? Pues muy sencillo. Inclusive lo podría hacer directamente desde un bloc de notas. Y vengo aquí y voy colocando. Abro llaves, doy un enter. Voy a colocar placa, dos puntos. Dentro de comillas le coloco cualquier placa que quiera. Luego una coma, importantísimo la coma. Luego me dice número de serie, entonces aquí le voy a colocar guión bajo, serie. Importante que no vayan a colocar espacios en lo que son las claves. En los valores, si ustedes van a colocar espacios, deben colocarlo dentro de comillas. Entonces, el número de serie está el número de serie. Si es tan solo número, pueden dejarlo sin las comillas. Si el número contiene por lo menos una letra, pues ya deben utilizarlo con comillas. Ya tengo el número de serie. Ahora a seguir con el otro. Dice modelo, marca, modelo, dos puntos, le coloco, no sé, 2032.1. Luego la marca es Toyota. Luego el kilometraje, en este caso kilometraje es número, entonces le voy a colocar 23. Y el tipo, dos puntos, le coloco camioneta. Ya esto sería un documento JSON. Sin embargo, lo que nos dicen es que debemos nosotros realizar la sentencia para crear un objeto JSON y esto deberíamos guardarlo dentro de la base de datos. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Pues podemos copiarlo. Aquí importante que pues dentro de esta consola de comando no nos va a aceptar saltos de línea. Por eso, yo lo que hago es, por ejemplo, venirme aquí al navegador, pego el texto acá y él le quita los saltos de línea, ya queda todo seguido. Entonces aquí vengo y puedo crear otra base de datos o utilizar otra base de datos. Le coloco use evidencia. Doy enter y ahora dentro de evidencia le digo db.carros, porque en este caso voy a guardar documentos que son, digamos, propiedades de carros. Punto insert one. Abro paréntesis y aquí voy a pegar lo que yo creé anteriormente con el clic izquierdo. Clic derecho. El clic derecho y él ya pega. Ahora bien, yo doy un enter y miremos que él me dice se insertó un documento y ese es el ID que yo le di. Ahora le voy a colocar db.carros.fint y él me muestra listo que ya se insertó un carrito.
Si yo quiero otro carrito, pues puedo darle hacia arriba y puedo venir a editar esa información, que ya no es un carro, una camioneta, sino es un automóvil. Supongamos, doy un enter y ya se insertó otra vez. Le doy fin y miremos que aquí ya tengo una camioneta y un automóvil. Y yo puedo editar pues las propiedades que quiera. De esta forma, lo que hice primero fue crear el objeto JSON de forma manual y luego venir y pegarlo para insertar ese documento. ¿Y lo hubiese podido hacer aquí? Sí, lo hubiese podido hacer aquí. Solo que quería demostrarles que vamos a hacerlo aparte y luego pegarlo para hacerlo pues más visible de cómo se debe construir un objeto JSON. Entonces ahora nos muestran por acá o nos mencionan que debemos insertar 5. ¿Cómo insertamos 5? Pues recuerden por allí el video, revisen el video donde insertamos información de forma masiva, en el cual lo único que teníamos que hacer es, en vez de iniciar con llaves, pues iniciar con corchetes y entre los corchetes colocamos los diferentes objetos que queremos insertar, separados nuevamente por una coma, separados por coma. Y aquí ya usted le colocan las propiedades, en este caso que serían las propiedades del carro que les están pidiendo. Esta parte de aquí de realizar la sentencia para consultar, pues sería en este caso db.carros.fin. Esa sería la sentencia para consultar, el punto fin. Por último, dice actualice los datos de la colección. Pues, ¿cómo podemos actualizar? Pues pueden revisar por allí el tutorial de actualización, db.carros.update o update1, abren paréntesis, le colocan en este caso aquí en cuál documento quieren actualizar. Quiero actualizar el documento que tenga el kilometraje, no, mejor el tipo automóvil, cierro comillas, luego una coma después de este objeto, abro llaves y aquí le coloco la clave set. El set es para decirle, listo, quiero que ahora le coloque estos nuevos valores. ¿Qué valores? Yo le puedo decir que le cambie el tipo o inclusive que le cambie el kilometraje. Voy a colocarle kilometraje en un 54 y le doy un enter y ahora me dice listo. En este caso se encontró 1, se actualizó 1 y si vamos a ejecutar el fin, diremos que ya el automóvil tiene un kilometraje de 54. De esta forma ya estaríamos solucionando esta evidencia. Recuerden que para cada punto deberían en este caso tomar un pantallazo del código que ustedes ejecutaron y de que se ejecutó correctamente. Inclusive, importante pues que puedan en este caso después de hacer el código de insertar datos, hacer la búsqueda y que allí aparezca esa información. Cuando vayan a hacer la actualización, pues listo, aquí se actualizó y que muestren, en este caso, el documento ya actualizado, que sería con el fin. ¿Listo? Inclusive para que no les muestre todos, podrían hacerle el fin y el fin con algo específico, que me muestre los que tengan kilometraje 54. Con esto ya tendrían, en este caso, el desarrollo de esta evidencia. Obviamente tienen que meterlo en un documento de Word, portada, introducción, objetivos, sentencias de la colección, junto a sus pantallazos, y ya con eso tendrían esta evidencia solucionada. Entonces, aprendices, la primera actividad, vuelvo y repito, la hicimos así, en orden diferente, debido a los inconvenientes que presenté al inicio. La primera actividad se resume en el compañero instructor ha dejado allí marcado. Lo quise, vuelvo y repito, dejarlo allí porque es muy práctico, como él lo muestra, y obviamente pues, en áreas de que todos en esa transferencia de conocimiento lo entendamos, pues supremamente importante. Recuerden que existen varios tipos de bases de datos, y que son las bases de datos relacional, la base de datos distribuida, la que es orientada a objetos, la gráfica y esta que es la NSQL. Entonces, aprendices, muchas gracias por su paciencia. Estaré muy pendiente de la actividad. No olviden pues colocar y dejar allí sus pantallazos y pegarlos en Word para que la actividad cumpla con los parámetros deseados. ¿Listo? Entonces, a poner a volar esa imaginación. Les agradezco mucho. Una feliz noche y muchas gracias.